A veces todavía sueño con mi hermana sentada en la sala de nuestra casa, la cabeza caída, el cabello pegado a la frente por el sudor de la fiebre. Mi madre preparaba té de hojas amargas, rezaba, quemaba veladoras junto a la puerta. Yo la ayudaba a cambiarle la comprensa a la frente mientras ella balbuceaba un nombre que, en ese momento, no entendía por qué me daba tanto miedo. Lo decía como un susurro, un ruego. Sácame de aquí, sácame de ella. Ahora sé que hablaba de ella, de la madre de Hugo. Mi hermana se llamaba Daniela, era 2 años mayor que yo. Siempre fue la más bonita, la más lista, la que todos querían tener cerca. Cuando conocí a Hugo estábamos en la preparatoria. Yo tenía 15 y todavía me acuerdo de cómo me decía que él era diferente. No es como los demás, Laura. Es atento, es noble, es especial. La primera vez que lo vi no parecía alguien especial. Tenía el cabello largo, siempre caído sobre los ojos, la camisa arrugada, pero era educado. Tenía esa forma de hablar pausada que hacía sentir a cualquiera que lo escuchaba de verdad. Eso era Hugo, un chico tranquilo, casi tímido. Pero entonces apareció ella, su madre. Cuando Daniela empezó a ir a su casa, yo la acompañaba en algunas ocasiones. No porque quisiera, sino porque mi madre se sentía más tranquila sabiendo que no estaba sola. La casa de Hugo estaba en un barrio viejo, en una privada al fondo de una calle sin salida. La primera vez que crucé la reja sentí un escalofrío, como si todas las ventanas de la casa miraran hacia afuera. Siempre estaba fresca, aunque afuera quemara el sol. Ella nos recibió en la puerta, doña Rosaura. Casi todos la llamaban Rosita. Tenía esa voz suave de mujer que sabe escucharte, que se ríe bajo y te acaricia la cara como si fueras una pequeña aunque tenga 17. Nos invitó a pasar y nos sirvió agua fresca y sacó pan dulce. Hugo se sentó junto a su madre y ella le peinó el fleco con los dedos y le dijo algo al oído. Él sonrió y bajó la mirada. Era la sonrisa de un niño. No sé por qué, pero algo ahí me dio repelús. Pasó rápido. Daniela dejó de ir a la casa de Hugo para salir al cine o con las amigas. Todo empezó a pasar ahí dentro. Si Hugo salía era solamente para ir a la tienda de la esquina o a comprar algo para su madre. Ella se disculpaba con nosotras cuando lo veíamos. Es que Hugo se marea con la gente. Mi amor se enferma fácil. No me gusta que pase frío. Aquí está mejor, aquí lo cuido yo. A veces mi hermana se quedaba ya toda la tarde y regresaba con los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero no me decía nada. Solamente se metía al baño, se encerraba a vomitar y luego se dormía. Yo le preguntaba qué pasaba y ella se reía bajito. Nada, Laurita, solo que a veces me siento rara y... ¿Rara cómo? Insistí yo. No sé, es como si no respirara bien, como si la casa me apretara. Recuerdo una tarde después de un par de meses que Hugo vino a buscarla. La esperó sentado en la banqueta mientras Rosaura estaba detrás de él sentada en un banquito de plástico. Le pasaba la mano por el cuello como si calmara a un enfermo. Yo me asomé por la ventana y los vi. Ella inclinada sobre él hablándole al oído despacio como si rezara. Cuando mi hermana salió, Hugo ni siquiera la miró primero. Volteó a ver a su madre. Ella sonrió y le dio un beso en la mejilla demasiado cerca de la boca. Entonces él se levantó como si fuera una señal para moverse. Mi madre me preguntó después qué había visto. Le dije que nada y que iba a decirle. Que a veces Rosaura le acaricia la cara a Hugo como si acariciara a un novio y no a su hijo. Que sus palabras sonaban a caricia pero dejaban un veneno espeso en el aire. No sé cuándo empezó a hablarse de brujería. Nunca lo escuché de boca de Daniela y todo lo fui armando con retazos. Una bolsa negra que encontré en su ropa llena de tierra y cabello. Un pañuelo rojo manchado de algo seco escondido dentro de su mochila. Mi madre la regañó cuando lo vio. Le preguntó con quién se estaba metiendo. Daniela solo dijo, no fui yo, no fui yo, mamá.
Luego de eso se puso a llorar. Rosaura venía a nuestra casa y nos traía tamales, nos hablaba de Hugo como si fuera un santo. Mi Hugo nunca hace daño. Él es tan frágil, ¿verdad? Y me agarraba la mano con esos dedos largos y fríos. A veces olía a humo, a veladora, a cera quemada. Mi madre trataba de mantener la raya y decía que no le gustaba cómo la miraba, que no era normal que desapareciera sin avisar. Una vez mi madre la enfrentó. Deje a mis hijas tranquilas, doña Rosaura. Si su hijo tiene problemas, arréglelos allá. Rosaura se rió y le tomó la cara entre las manos como un niño. Ay, doña Lupita, no diga esas cosas. Aquí todos somos familia. Mi Hugo adora a Daniela. ¿Y qué madre no haría todo por su hijo, verdad? No tardó en llegar la enfermedad. Mi madre se sintió mal un día domingo con una fiebre rara. El doctor dijo que era una infección, pero no encontraron nada. Se fue apagando como una vela. Yo la cuidaba y Daniela estaba ida. Se encerraba a llorar y a veces se quedaba mirando un punto fijo murmurando el nombre de Hugo. El día que enterramos a mi madre, Daniela no salió de su cuarto. Me tocó a mí ver a Rosaura parada entre las personas, vestida de negro sosteniendo a Hugo del brazo. Parecía de luto, pero los vi sonreírse, como si ya supieran que a mí también me iban a romper. Después de que mi madre falleció, la casa se quedó en silencio. Yo a veces siento que fue entonces cuando de verdad empezó todo. Daniela pasó semanas sin salir de su cuarto. Casi no comía, no quería hablar conmigo. A veces me llamaba por la noche el de su cama para preguntarle si yo también la escuchaba. Creo que mi madre ya sospechaba de alguna manera que le estaban haciendo algo a mi hermana. Por eso los rezos que hacía constantemente, pero no le había servido de absolutamente nada. Escuchar que le decía con la voz baja para no quebrarme. A ella, murmuraba, está aquí conmigo. Yo ya sabía de quién estaba hablando. Yo sí la sentía. Cada vez que abría la puerta de la casa le encontraba sentada en la sala con Hugo, pegado a un costado como un pequeño, las manos entrelazadas y la dulce voz diciendo, perdón que vinimos sin avisarla ahorita, pero Daniela me necesita. Hugo también la necesita tanto. No sé cuántas veces la corrí de la casa con esa rabia torpe que me daba más miedo a mí que a ella. Rosaura nunca se alteraba, siempre tenía una excusa para quedarse. Hugo se siente mal. Daniela necesita compañía. No quiero dejarlos solos. Lo peor era cómo Hugo la miraba. No a mi hermana, sino a su madre, como si estuviera esperando permiso para existir. Daniela empezó a vestirse distinto con ropa oscura y mascadas en la cabeza. También se ponía dijes raros que no tenía antes. A veces la encontraba costras de cera en los dedos, marcas rojas en la piel. Una noche escuché ruido en la cocina y la encontré parada frente a la estufa. Tenía una veladora prendida y un frasco de miel abierto. Escurría sobre un plato de tierra negra. ¿Qué estás haciendo?, le grité casi jalándola del brazo. Daniela se sobresaltó pero no soltó el frasco. Tengo que protegerlo, dijo sin mirarme. Ella me enseñó, si no lo hago bien se va a enfermar. ¿Proteger a quién? ¿A Hugo?, pregunté. Me salió un chillido de la rabia. Ella se quedó callada y me miró por primera vez con los ojos vacíos, como si yo fuera lo que sobraba en la cocina. Lo peor no era verla hacer eso. Lo peor era que no se me ocurría cómo sacarla de ahí. Un día me atreví a seguirla y Daniela salió de la casa después de comer. Se fue directamente a la privada donde vivía Hugo. La seguí desde la esquina tratando de no hacer ruido. Vi a Rosaura abriendo la puerta, recibiéndola con los brazos abiertos. Al no tener papás y depender únicamente de unos tíos que estaban ocupados, Rosaura ahora estaba tratando de ocupar el puesto de mi madre. Vi a Hugo asomándose detrás de la cortina y la miraba con esa expresión de cachorro asustado. Los vi abrazarse a los tres como si fueran uno solo. Me dio náuseas.
Me dieron muchas náuseas. Esa noche Daniela volvió pálida y temblando. Se metió al baño y la escuché vomitar una y otra vez. Cuando salió le pregunté qué era lo que estaba pasando. Se echó a llorar y se tapaba la cara y balbuceaba cosas que no entendía. Es que no puedo, no puedo sacarla de mí. No quise preguntar más. Poco a poco la gente empezó a murmurar cosas, que Rosaura sabía cosas, que él le rezaba a la Santa Muerte, pero no como la gente que le prende una veladora por protección, que había tenido un angelito negro, una forma de nombrar algo que ni los más viejos querían explicar. Yo lo escuchaba todo y sentía que la cabeza me daba vueltas. Mis tíos no se querían involucrar de más porque de alguna manera tenían miedo. Sabían que algo tenía que ver esa mujer, pero nos habían dejado nuestra suerte. Hugo empezó a venir solo a la casa y bueno, solamente es un decir que siempre era solo entre comillas, porque Rosaura lo dejaba llegar. Se sentaba en la sala con los hombros caídos y la voz suave. Daniela se sentaba junto a él y le tomaba la mano, como si fuera su única cuerda de salvación. Una vez me senté con ellos tratando de entender qué demonios estaba pasando. Recuerdo que Hugo estaba mirando a mi hermana y luego mirándome, bajando la vista como un niño regañado. ¿Por qué no se quedan aquí?, le dije. ¿Por qué no viven su relación como todos? Hugo soltó una risita apagada. No puedo dejarla sola, dijo. ¿A Daniela? Pregunta tonta. Él negó con la cabeza. A mi madre. Daniela se estremeció y le besó la mano y la forma en que lo hizo me dio escalofríos. Parecía una disculpa. Cuando Daniela enfermó de verdad fue casi de un día para otro. Fiebre, alucinaciones, llantos a medianoche. A veces la encontraba sentada en la cama repitiendo: ella lo quiere solo para ella, solamente para ella. Yo no puedo. Llamé al doctor y llamé a un cura y nadie sabía qué hacer. Un sacerdote vino una vez porque me lo envió una de las vecinas. Entró a la habitación y salió empapado en sudor. Dijo que no volvería nunca. Recuerdo la noche en que Hugo llegó sin su madre. Tocó la puerta como un niño perdido y tenía la camisa sucia y el cabello pegado a la frente por el sudor. Me pidió verla. ¿A quién?, le dije. A Daniela, contestó con su voz que era casi un susurro. Lo dejé pasar y se arrodilló junto a la cama. Le susurraba cosas que no alcanzaba a escuchar. De pronto la puerta de la casa se abrió y no escuchaba pasos, pero la sentí. Rosaura estaba parada junto a la puerta del cuarto, su silueta recortada por la luz de la cocina. Sonrió, pero no era una sonrisa de madre. Se acercó a Hugo y le puso la mano en el cuello. Era como si calmara a un animal. Le dijo algo al oído. Él la miró como si se fuera a quebrar en ese momento. Y entonces me miró a mí y se puso a llorar como un niño pequeño. Después de eso, Hugo casi no volvió. Rosaura venía sola a veces con la excusa de traer medicina y tés, plantas, veladoras rojas. Me acariciaba la cara y me decía: Laurita, no te preocupes, tu hermana va a estar bien, solo tiene que entender. Todo esto que le traigo es para que se cure más rápido. Yo trataba de tirar estas cosas, pero Daniela se ponía como loca cuando lo intentaba. Sinceramente, ya no sabía qué hacer. Después de aquella noche en que Rosaura entró como sombra en la casa, ya no quise abrir la puerta cuando tocaba, pero siempre encontraba la manera. A veces llegaba antes de que oscureciera, trayendo frascos envueltos en tela negra, dejando veladoras en la puerta. Nunca preguntaba por mí y siempre iba directamente por Daniela. Cuando se quedaba mirándome era como si me pesara entera, como si supiera que yo no pintaba nada ahí. Deberías irte a vivir con tus tíos. Probablemente ya estarías más tranquila. Yo puedo cuidar de Daniela y la casa. Daniela. Daniela se había vuelto un fantasma de sí misma. Caminaba descalza, hablaba sola. Se detenía frente al espejo y murmuraba frases que parecían rezos, pero no rezos como los de mi madre.
A veces despertaba y encontraba símbolos dibujados en la pared, marcas de cera seca que ella misma se negaba a limpiar. Algunos vecinos decían que la veían salir de noche rumbo a la casa de Hugo, aunque yo estaba segura de que nunca había cruzado la puerta. Los vecinos pensaban que estaba loca por la trágica muerte de mi madre, que la había afectado y que había quedado así. En una madrugada encontré la puerta de la casa entreabierta y la luz de la sala encendida. El piso estaba manchado de tierra húmeda, como si alguien hubiera dejado sus huellas mojadas antes de irse. No quise averiguar si era ella o alguien más. Una mañana me levanté y la encontré en el patio arrodillada junto al viejo árbol de aguacate. Estaba escarbando la tierra con las manos desnudas. Tenía las uñas rotas, los dedos llenos de raspones. No decía nada y solo escarbaba y escarbaba, como si buscara algo que hubiera perdido ahí mismo. Cuando me vio, bajó la mirada y se limpió las manos en la falda. Volvió a entrar a la casa sin mirarme. Yo quise correr tras ella, sacudirle, suplicarle que despertara, pero algo me detuvo. No era miedo de Daniela, era miedo de que ella arrastraba pegado a la espalda como una sombra que ya no se les pegaba. La enfermedad mental fue la explicación fácil para algunos. Un par de tías vinieron a verla y susurraban que era una depresión mal atendida, que lo que le hacía falta era rezar más e ir con un doctor de verdad. Pero nadie se quedaba más de una hora. La casa se sentía espesa, como si el aire se pudiera masticar, y esto hacía que la gente se sintiera muy incómoda. Rosaura empezó a llegar cada vez con mal descaro. Ya ni se molestaba en traer tamales o té. Venía, se sentaba junto a la cama de Daniela, la acariciaba el cabello como una niña. A veces se reía bajito, le decía que todo estaba bien y que pronto Hugo vendría por ella. Yo la escuchaba desde el pasillo, quieta, conteniendo la respiración, deseando que se largara de una vez, pero Rosaura parecía alimentarse de quedarse. Cada vez que se marchaba, la casa olía a veladoras y a flores podridas. Hugo, mientras tanto, se había vuelto un hombre prohibido. No volvía solo y solamente parecía pegado a la falda de su madre con la cabeza agachada y la mirada vidriosa. A veces me daba la impresión de que ni siquiera sabía dónde estaba. Una vez lo encontré parado en la banqueta frente a la casa, mirando la ventana de la habitación de Daniela. Cuando me acerqué para llamarlo, bajó la vista y se fue caminando sin voltear. Fue en esa época cuando descubrí lo de la Santa Muerte, o más bien todo se vino a revelar porque ya era una sospecha. Fue casi un accidente, de hecho. Entre las cosas de Daniela, escondida en una caja de galletas, encontré una estampa de la Santa. Estaba pintada a mano con un listón rojo anudado. Había una foto vieja arrugada de Hugo de pequeño. El reverso de la foto tenía algo escrito con letra temblorosa: que nunca se aparte y que siempre vuelva. La letra era de mi hermana. No quise creerlo, pero una parte de mí lo entendió. Rosaura le estaba enseñando a atarlo y a mantenerlo, o eso le hacía creer, porque en el fondo sabía que Hugo nunca se apartaría. Su madre lo llevaba amarrado como un cordero. Una noche de septiembre, la última vez que viví con Daniela, desperté con un golpe en la pared. Corrí a su cuarto y la encontré parada en medio de la habitación con los brazos extendidos, como si abrazara a alguien que no estaba ahí. Sus ojos estaban entreabiertos, pero no me miraban. Tenía la cara bañada en lágrimas y murmuraba perdón una y otra vez. Era tan bajo que era como un insecto zumbando en mi oído. Le tomé de los hombros, la sacudí y sentí su cuerpo frágil. La piel estaba helada y por un segundo juré que me estaba mirando, que algo de mi hermana estaba ahí todavía, pero después se soltó. Cayó de rodillas y solamente la escuché reírse con una risa hueca y seca. Esa fue la última vez que escuché su voz clara. Después de eso, unos días después, llegó Rosaura. Ni siquiera tocó y entró como si la casa fuera suya. Llevaba un pañuelo oscuro sobre la cabeza y la sonrisa dulce como siempre. Se sentó junto a Daniela y le limpió el sudor de la frente y le puso una flor seca a la almohada. La miraba como si mira a un hijo enfermo. Me quedé parada en la puerta sintiendo que la piel me ardía.
Quise gritarle que se largara y que era culpa suya, que mi madre se había muerto por encararla, que nos había podrido la vida. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Es que no podía hacerlo. Aunque quisiera con todo el corazón, no podía encarar a Rosaura de alguna manera u otra. Era como si algo me impidiera actuar directamente hacia ella. Rosaura se giró hacia mí y me sonrió e inclinó la cabeza, como si entendiera cada palabra que no dije. Antes de irse se acercó a mí y me tomó la mano entre las suyas, que eran frías y húmedas. Cuídala, Laurita, me dijo con esa voz de terciopelo. A veces hay que darlo todo por quien uno ama. Lo vas a entender algún día. Yo solamente asentí, porque esa noche entendí que no había forma de sacarla de nosotras, que ya no importaba si Daniela sanaba o se hundía. Rosaura seguirá respirando aquí entre las paredes, aunque nunca volviera a cruzar la puerta. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos ido de esa casa cuando mi madre aún respiraba, cuando todavía sospechaba que algo malo estaba pasando entre Rosaura, Hugo y Daniela. O si Daniela y yo hubiéramos escapado a tiempo a algún otro estado con algún tío. Si Hugo habría tenido otra vida lejos de esos pasillos oscuros, de ese altar donde siempre ardía una veladora para que él jamás se fuera. Pero nunca lo sabré, porque a veces cuando amas a alguien podrido aprendes a podrirte con él. Esto que les cuento es un rebozo de recuerdos. Han pasado más de 10 años desde entonces. Me ha costado mucho entender por qué no actué de alguna manera distinta cuando todo esto pasó. Pero todo fue a causa de la brujería. También estaba trabajada de alguna manera, solamente que de forma distinta. Estaba atada para callarme por completo ante todo lo que estaba viendo. Todavía me sorprende que la gente crea que todo se olvida con el tiempo y la distancia, pero no es cierto. Lo que te roe la sangre nunca se va y solamente se esconde. Daniela está viva y vive con una tía nuestra en otro estado. Pero decir que vive es mucho decir. Es un cuerpo que respira y parpadea. Se sienta junto a la ventana todo el día mirándose al patio como si esperara que alguien vuelva. A veces murmura el nombre de Hugo. Otras veces solamente se ríe de la nada, como si escuchara algo que los otros no pueden. Nunca volvió a ser la misma después de Rosaura ni después de Hugo. De Hugo se sabe poco. Dicen que lo encontraron un año después de que Daniela se mudó. Lo hallaron sentado en un baldío abrazando una caja de madera llena de veladoras negras, murmurando cosas que no entendían. Lo terminaron internando en un lugar donde meten a las personas que abusan de sustancias. Esa era la explicación que tenían para todo eso. Y Rosaura, bueno, Rosaura murió, al menos eso es lo que se cuenta. Tuvo un derrame cerebral sola en su casa. Cuando la gente me pregunta por qué nunca me casé, por qué no tengo hijos, me río. Les digo que el amor puede ser lo más sucio del mundo cuando se planta en tierra podrida. Que yo ya vi lo que pasa cuando una madre ama demasiado, cuando no puede soltar, cuando decide entregar lo que no le pertenece para atarlo a su falda para siempre. Porque eso era Rosaura, una madre como una jaula que olía a flores secas y a velas negras. Una madre que sabía sostener a un hijo hasta pudrirlo por dentro, y quien se acercara al nido le enseñaba la manera más dulce de morir. A veces sueño que tocan la puerta de mi casa con ese golpe suave como una caricia. Me recuerda mucho a ella, a Rosaura. Yo sé que hay hombres que nunca dejan de buscarte, porque en la oscuridad del amor de una madre nunca suelta lo que cree que es suyo.